bendición estar aquí con ustedes. Doy gracias a Dios que pudieron conectarse. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles algo que estuvimos viendo, un curso del discipulado de raíces. Y el curso es el curso número 4 y hablamos con respecto a frutos, la importancia del fruto, qué es un fruto, y terminamos con el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, y vimos antes las obras de la carne, etcétera. Pero hoy quiero compartirles la importancia de dar fruto, porque para eso fuimos diseñados y el porqué del diseño de Dios con respecto al fruto del Espíritu. Fuimos diseñados para dar fruto en todo tiempo, en todo momento, y ser como árboles plantados junto a corrientes que dan fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Así es que bienvenidos y veamos este mensaje porque necesitamos comprender que cada uno fuimos diseñados como árboles plantados y esos árboles necesitan dar fruto. Y para comenzar, me gustaría que me acompañara a Génesis capítulo 3, verso 2. Génesis capítulo 3, verso 2. Y la escritura dice así. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, lo que le estaba diciendo Eva a la serpiente es que de todos los árboles que estaban plantados en ese jardín, podían comer un fruto, ¿cierto? Ahora, usted y yo somos árboles plantados en el jardín del Edén, plantados en la eternidad de Dios. Somos árboles que fuimos diseñados con el propósito de dar fruto y fruto en abundancia. De hecho, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Lo vuelvo a repetir. En esto es glorificado mi Padre. Ahí está hablando Jesús. En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, si Eva conocía que de todos los árboles que estaban plantados en ese huerto, deberían de dar fruto porque podían comer de esos árboles. La pregunta es, hasta el día de hoy, ¿qué han comido de mí? ¿Y qué tengo yo para ofrecer de ese fruto? Una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que nuestras vidas son un fruto de alabanza para el Señor. ¿Qué dice en Levítico capítulo 19, verso 24? Levítico capítulo 19, verso 24, dice así. Dice, mas el quinto año comerán el fruto de él para que les haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Perdón, me equivoqué. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. En otra versión dice, en el cuarto año todos los frutos se presentarán, escuche bien, como una ofrenda de alabanza al Señor. ¿Sí? En este caso, usted y yo tenemos que comprender que nuestra vida fue diseñada para darle alabanza al Señor, que nuestra vida sea una ofrenda de alabanza al Señor. Tenemos la responsabilidad delante de Dios porque Él nos plantó, Él nos hizo, dice la Escritura, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, ¿sí? De él procedemos, dice la escritura en Génesis 1:26, que somos hechos a su imagen y semejanza.
dice la escritura, e hizo Dios al hombre, ¿sí? Entonces, es importante que usted y yo comprendamos eso, que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Y fíjense, en Isaías, capítulo 5, a ver si me puede acompañar. Isaías, capítulo 5. Y voy a leer desde el verso 1, porque ahí dice la palabra muchas verdades. Acuérdense que nosotros somos plantados y una de las parábolas que el Señor Jesús habla es que Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿cierto? Nosotros pertenecemos a una vid, a una viña. Y entonces en Isaías capítulo 5 dice así, Dios dijo, estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual, por si alguien me quiere acompañar en esa versión y no se les dificulte. Dios dijo, esta canción habla de una viña y quiero dedicársela a mi pueblo. Fíjense, Dios dedicando una canción a su pueblo. ¿Y qué dice esta canción? Esta canción dice así, mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. Si yo les preguntara, ¿quién plantó la viña? La respuesta sería Jesús. Jesús plantó la viña. Ahora dice, ¿en dónde? En un terreno muy fértil. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Inclusive, si usted recuerda, Jesús basó muchas de sus parábolas asociándolas con el trigo, asociándolas con el fruto, asociándolos con la siembra y la cosecha, el árbol bueno, el árbol malo. Entonces, en la parábola del sembrador, por ejemplo, dice el sembrador salió a sembrar y uno cayó en un tipo de, ay, ¿cómo se dice? De terreno, otra en otro tipo de terreno, por ejemplo, entre pedregales, entre espinos, junto al camino, y otra cayó en buena tierra, y la que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 90%, ¿sí? Dio más fruto de lo que normalmente debería quitar. Entonces, dice Isaías 5, mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil. ¿Qué es lo lógico cuando se planta algo en un terreno muy fértil? Que produzca fruto, ¿cierto? Eso es lo normal. Y no solamente que produzca fruto, sino que produzca fruto en abundancia. Y no solo que produzca fruto en abundancia, sino que produzca el mejor de los frutos. Yo no sé por qué razón o motivo la mejor fruta de México, yo no sé por qué razón la mejor fruta de México es importada a otros países, por ejemplo, y no se queda aquí en la tierra para que nosotros la disfrutemos. Y tal vez una de las razones que aún no comprendo mucho es porque el mejor fruto se cobra bien, ¿sí? Se produce bien. Pero bueno, eh, dice el verso 2 de Isaías 5. Removió la tierra, fíjense todo lo que hizo. Removió la tierra, le quitó las piedras y plantó semillas de la mejor calidad. Ahora piense en Génesis 1:26 que dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagínese que usted y yo somos una semilla. Esa clase de semilla, les pregunto, ¿de qué calidad es? De la mejor. Tan fue la mejor que nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Sí? Dice, removió la tierra, o sea, quitó todo lo que no estaba bien de nuestras vidas, quitó las piedras, quitó los obstáculos que impedían que ese fruto brotara, que esa vid saliera y puso las semillas de la mejor calidad. ¿Y cuál será el resultado de unas semillas de la mejor calidad en un terreno muy fértil?
seguramente producirá el mejor fruto de todos. Y entonces, como él sabía que tenía el mejor fruto, dice la escritura ahí en Isaías 5, verso 2, que puso una torre en medio del terreno y construyó un lugar para hacer el vino. ¿Para qué es la torre? Para vigilar que nadie se robe ningún fruto. ¿Sí? El Señor está vigilando nuestras vidas. ¿Sí? El Señor está vigilando cómo crecemos. El Señor está vigilando cómo nos desarrollamos. Y construyó un lugar para hacer el vino. Algo que les dije en clases pasadas es que cuando se hace el vino, la uva se prensa, se aplasta, se machaca y eso da a luz el mejor vino. En las bodas de Canaán, donde Jesús realizó su primer milagro, dice la escritura, léalo bien, inclusive ya les dejé de ver de tarea alguna vez la predicación de vino nuevo que está en el canal de Árbol de Vida. Jesús no solamente hizo vino nuevo, sino que el vino que realizó era el vino de la mejor calidad. Inclusive, el maestresala le dijo, oye, ¿por qué guardaste el mejor vino al final? Si el mejor vino se da al principio. Entonces, Jesús está preparándonos para hacer el mejor vino. Y por consiguiente, es lógico lo que está diciendo Isaías 5, porque continúa diciendo en la última frase del versículo 2. Mi amigo esperaba uvas dulces. Es obvio que esperaba uvas dulces porque puso la mejor semilla y estaba en un terreno fértil. Pero dice la palabra de Dios que cosechó uvas agrias. Y eso es delicado, porque el Señor ha hecho lo mejor para cada uno de nosotros. Pero llega un momento en que el pecado nos vuelve completamente agrios, completamente amargos, y ya no damos el fruto que debemos de dar. Ya no damos lo que fuimos diseñados. ¿Sí? No se halla un fruto, y si se llega a hallar un fruto, ese fruto no es comible. Por eso dice el verso 3. Ahora díganme ustedes, habitantes de Jerusalén y de Judá, díganme quién tiene la culpa, si ustedes o yo. ¿Qué hice por ustedes? Hace una pregunta a Dios. Lo que tenía que hacer, lo hice. Tanto así que Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y fíjense que dice la palabra de Dios. Yo esperaba que hicieran lo bueno, pero solo hicieron lo malo. Pues bien, ustedes son mi viña. ¿De quién es esa viña? Del Señor. Y ahora les diré lo que pienso hacer. Dejaré de protegerlos para que los destruyan, derribaré sus muros para que los pisoteen, los dejaré abandonados y pasarán hambre y sed, y no los bendeciré. Mi viña, mi plantación más querida, son ustedes, pueblo de Israel. Son ustedes, pueblo de Judá. Yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. Qué fuertes palabras de Dios estamos escuchando en esta noche. Y vamos a completarlo. Acompáñenme ahora a Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo 2, verso 21 y 22. Jeremías, capítulo 2, verso 21 y 22. Lo voy a leer primero en una versión que se llama Palabra de Dios para Todos y después la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y en Palabra de Todos, Palabra de Dios para Todos dice así. Mía. Pero yo te planté como una vid seleccionada.
toda ella de la mejor semilla. Aquí Dios nos está confirmando lo que acabamos de leer hace unos momentos. Pero hace una pregunta, y esta pregunta en esta versión es fuerte. Dice, ¿cómo es que te degeneraste tanto que ante mí te has convertido en una vid extraña? O sea, una vid como la que él no conoce, una vid que él no ha considerado como suya, la considera separada de lo que él ha diseñado, separada de lo que él ha creado. Y lo peor de todo, y bueno, los profetas, ustedes van a ver cómo Dios le habla al pueblo de Israel como si fuera una prostituta. Y lo van a ver muchas veces porque el pueblo de Dios se aleja del Señor, se corrompe, adora a otros dioses, y el Señor siempre está insistiendo en amarnos. El Señor siempre nos está bendiciendo, pero nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces hacemos todo lo posible para alejarnos del Señor, ¿sí? Inclusive dice el verso 20, un verso antes del que leímos, hace mucho tiempo rompiste tu yugo y te quitaste las cadenas que te ataban a mí. Dijiste que ya no me servirías y como a una prostituta te tendiste en cada colina y bajo cada árbol frondoso. En otras versiones dice que bajo de cada árbol serviste y adoraste a otros dioses. Por eso el verso 22 dice, aunque te bañes con lejía y mucho jabón, para mí seguirás manchada por tus pecados, lo dice el Señor. Qué fuertes declaraciones de parte de Dios. Porque ciertamente muchas veces actuamos así. Y si usted lee los siguientes versos, va a ver cómo, qué fuerte le habla Dios a su pueblo a través del profeta Jeremías. Por eso a Jeremías le chocaba hablar de parte de Dios porque la mayoría de las veces daba mensajes de juicio porque el pueblo no se acercaba a Dios y voluntariamente se, se alejaban más y más. En la traducción del lenguaje actual, el verso 21 y el verso 22, la palabra de Dios dice así, en Jeremías 2, 21 y 22, tan grande es la mancha de su pecado, que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. Yo los he cuidado como se cuida al mejor viñedo. Sus antepasados me obedecieron. Pero ustedes son tan rebeldes que son como un viñedo que solo produce uvas podridas. Les aseguro que esto es así. Wow. Si nosotros consideramos la palabra que recibimos de Dios, yo no sé en otras congregaciones, pero sí sé específicamente de esta iglesia. La palabra que hemos recibido de parte de Dios es de impulso, es de ánimo, es de ir para adelante, es de esforzarnos, es de ternura, es etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros abusamos de eso. Y en vez de acercarnos más al Señor, nos alejamos más de Él voluntariamente. Y eso no está bien. Eso no debería ser así, porque si el Señor nos ha plantado en un viñedo especial, en el mejor viñedo, si ha puesto semillas selectas que somos usted y yo, si nos ha escogido y ha hecho de ese viñedo con uvas, semillas de la mejor calidad, ¿por qué razón muchas veces damos un fruto inapropiado? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo por qué. Porque ese fruto inapropiado se llama pecado. Ese fruto inapropiado es el que no le agrada al Señor. Ese fruto inapropiado es aquel por medio del cual usted y yo no estamos dando fruto. Ahora le voy a pedir que me acompañe a Mateo capítulo 21, verso
No, perdón. Perdón, me equivoqué. Es Lucas 13. Lucas capítulo 13. Ese es de la otra vez esa cita. Lucas 13, verso 6 en adelante. Y fíjense bien lo que expresa Jesús. Dice, además, Jesús les puso este ejemplo. Un hombre había sembrado una higuera en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno, dice la escritura. Verso 7. Entonces le dijo al encargado del viñedo, 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Entonces dijo, córtala, pues solo está ocupando terreno. Híjole. El encargado le dijo, señor, deje usted la higuera un año más. Aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejará vivir. Si no, puede ordenar que la corten. Imagínense. Entonces es coherente lo que está diciendo el Señor Jesús. Ahora ya tiene más sentido lo que se está mandando aquí, lo que se está diciendo aquí. El Señor ha sembrado un árbol para que dé fruto. En este caso, si es de higos, es para que dé higos y estos higos son comestibles. Inclusive los higos tienen la cualidad de que se hace dulce de higo, ¿sí? Y que es como un dulce natural para las personas, para la gente. Pero cuando el Señor viene a ver, no hay fruto alguno. Entonces el Señor manda a decir, córtala, solo está ocupando terreno. Y por eso les decía al comenzar el día de hoy, y se los he dicho muchas veces, el propósito no solamente es que nosotros estemos llenando nuestros graneros y nuestros graneros con semillas y semillas y semillas, y dejemos las semillas ahí guardadas en ese granero y solamente no las demos a los demás o no las plantemos para que no den fruto. Por eso Dios, a través de Jesús, por su infinita misericordia, Jesús nos dice que Él dejaría con nosotros al Espíritu Santo, ¿cierto? Para cumplir su obra en nuestras vidas. Y por eso en Gálatas capítulo 5, verso 22, habla del fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios diseñó un fruto para que por fin el hombre pudiera ser a imagen y semejanza de Dios. Si ustedes se acuerdan, en la profecía de Isaías y de Jeremías dice, yo planté una viña con semillas de la mejor calidad, pero salieron agrias, y esto agrio es su pecado. Y entonces, lo que se nos está diciendo ahora en el Nuevo Testamento y lo que está profetizándose aquí en el verso 8 dice, el encargado le dijo, Señor, deje usted la higuera un año más. Aflojaré la tierra a su alrededor. Ese aflojar la tierra, mis amados hermanos, significa que el Espíritu Santo quiere remover, quitar todo de nuestra vida, de nuestro corazón, todo lo que no es bueno, aflojar la tierra para que ahora sí dé fruto. Y fíjense, dice, aflojaré la tierra a su alrededor y no solo eso, le pondré abono, pondré cualidades, pondré vitaminas, pondré esto, pondré el otro. Ahora es más coherente. Por eso en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, acuérdense que es como una mandarina, y esa mandarina tiene diferentes gajos, en este caso serían 9, a las cuales les vamos a llamar virtudes. Una de esas virtudes es amor, otra es gozo, otra es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sí?
Cada uno de nosotros necesitamos comprender que el Señor está haciendo todo lo posible para que usted y yo por fin podamos dar el fruto necesario. El fruto por el cual usted y yo fuimos diseñados. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos está dando todas las herramientas para que ese pecado sea quitado, para que eso que es un peso pesado sea quitado de nuestras vidas. Por eso en Hebreos capítulo 12, acompáñenme, verso 2, dice así, perdón, verso 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí podemos ver específicamente cómo tenemos una carrera por delante, pero a veces llevamos mucho peso. Y ese peso nos impide correr bien. Ese peso nos impide dar los pasos necesarios para avanzar como Dios quiere que avancemos. ¿Sí? Así es que es una palabra bien clara de parte de Dios. Ahora, dice la escritura que cuando, bueno, voy por partes, espero no confundirlos. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ok. Ahora, la Biblia dice claramente que cada uno recibe al Espíritu Santo en el momento en que cree en Jesucristo. ¿Qué dice en Romanos capítulo 8, verso 9? Romanos capítulo 8, verso 9, dice así: pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces ahí dice que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, mora, vive en cada uno de nosotros. ¿Sí? En Primera de Corintios capítulo 12, verso 13, la escritura dice así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Dice así: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo, dice la palabra de Dios, fíjense cómo dice, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Esto es importante. Y esto nos va a dar la pauta para el siguiente curso. El siguiente curso se va a estar hablando con respecto al Espíritu Santo. Todo un curso sobre el Espíritu Santo. Van a ver no solamente quién es el Espíritu Santo, sino los dones del Espíritu Santo, y vamos a aprender a usar esos dones del Espíritu Santo. Vamos a descubrir qué capacidades del cielo hemos recibido de parte de Dios para servir a la iglesia. Dice la escritura que los dones fueron dados a la iglesia para la correcta edificación de la iglesia, aunque esos dones se usan también para servir a la gente que no conoce de Cristo. ¿Está bien? Entonces, voy a leer el mismo verso, 13 y 14, pero en la traducción del lenguaje actual para que quede un poquito más claro. Dice así: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo
pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Esto es importante porque lo que está diciendo aquí, para ligar con lo que veníamos viendo, es que nosotros ya éramos parte del viñedo de Dios, pero el pecado nos separa de Dios, ¿cierto? Nos hace uvas agrias. Ahora, dice el verso 13 que cuando nosotros oímos, y no solamente oímos, sino cuando creemos la buena noticia de su salvación, que es buena noticia, evangelio, ¿sí? Que es un mensaje verdadero, gracias al sacrificio de Jesús, porque dice ahí, gracias a Cristo, pasaron a formar parte del pueblo de Dios. Y no solo eso, dice, y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. ¿Que nos había prometido quién? Jesús. ¿Sí? Y dice el verso 14, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa. ¿Cuál promesa? La vida eterna. Fíjense cómo Dios no solamente remueve la tierra, sino nos da su espíritu. O sea, le pone abono a nuestras vidas. Le pone lo mejor a nuestras vidas para que produzcamos el fruto correcto y para que tengamos esperanza y para que sepamos que Dios realmente cumple con su palabra. ¿Sí? Eso es demasiado importante. Dice, verso 14, ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Fíjense, cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que parte de lo que leímos en Jeremías de que ahora íbamos a ser pisoteados, se está cumpliendo, porque muchas de las consecuencias de nuestras vidas han sido tan difíciles que le decimos al Señor, ay Señor, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Pero muchas veces provocamos eso, cada uno de nosotros, por el pecado que permitimos en nuestras vidas. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, que recibimos al Espíritu Santo, ¿sí? Como prueba de que Dios nos dará la vida eterna. ¿Cuándo nos dará la vida eterna? Dice ahí, cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Totalmente. Quiere decir que no todo su pueblo es libre. Totalmente. ¿Me explico? Ahora, en Mateo capítulo 24, Jesús está profetizando sobre los últimos tiempos. Y voy a leer a partir del verso 4. Mateo 24, 4, y dice así. Respondiendo, Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, y escuchen bien, pero aún no es el fin. Eso es muy importante, hermanos. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, escuchen bien, presten toda su atención, principio de dolores. Verso 9. Entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo que estamos viviendo hoy, mis amados hermanos, es mucho la consecuencia del pecado.
El Señor quiere liberarnos por completo y quiere darnos del fruto de su espíritu para que nosotros produzcamos vida eterna. Voy para allá. Porque dice el verso 13 que el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, el fruto de aquel que sea paciente, por ejemplo, será salvo. ¿Sí? Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Con ese verso me voy a detener porque usted y yo debemos comprender que fuimos diseñados para dar fruto. El Señor ha puesto el fruto de su espíritu en nosotros para que usted y yo demos aún más fruto, porque dice que si somos esa viña que Él plantó con la mejor semilla, quiere decir que usted y yo fuimos diseñados para dar fruto, porque fuimos plantados en terreno fértil, que es el jardín de Dios. Dice Isaías y Jeremías que somos su viña. No somos ni siquiera la viña de nuestros papás o de nosotros mismos. Somos la viña de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo somos partícipes de todo lo que Dios ha diseñado, no solamente para nosotros, sino para los demás. Porque Él nos ha escogido para dar fruto. Él nos ha escogido, dice aquí en Mateo 24, que el fin vendrá entonces cuando sea predicado este evangelio. O sea, cuando demos fruto, ¿sí? Cuando demos fruto, dice ahí en dónde. Dice en todo el mundo. ¿Saben? Ahora que he estado por la calle, he visto cómo hacen falta muchas iglesias en toda la ciudad. Muchas. Simplemente ahí donde usted vive, no sé cuántas iglesias haya en, no sé, 4 manzanas. No sé específicamente cuántas haya. Y no me refiero de que iglesia es el resultado literalmente de que se esté predicando el evangelio, pero es una señal de que el pueblo de Dios está trabajando. Es una señal de que bares, de que antros, de que lugares de prostitución, de que casas en las cuales hay, ¿cómo se dice? Mm, violencia intrafamiliar, hay divorcios, están más vacíos de todo lo malo y que se están llenando las iglesias de gente que ciertamente no son perfectas, pero están buscando de Dios. Están buscando que el Espíritu Santo plante en ellos cada vez más de su presencia y que se produzca cada vez más ese fruto del Espíritu para que otras personas puedan comer. Porque acuérdense que comenzamos con la cita de Génesis. Génesis capítulo 3, verso 2, donde dice Eva que Dios le dijo que de todos los árboles que estaban plantados en ese jardín podían comer. Y ahí se está hablando de usted y de mí. Porque si nosotros somos árboles plantados junto a corrientes de aguas, ¿qué dice la escritura? Vamos a dar fruto en su tiempo. Y cuando venga Jesús, entonces va a hallar fruto y va a poder comer de ese fruto y va a poder producir más y va a poder cortar ese fruto y darlo a otros. Va a poder cortar a esos pastores que necesita para enviarlos a otros lugares. Va a poder cortar esos siervos que necesita para ayudar al pastor y a levantar una iglesia. Y va a haber iglesias por doquier. Va a haber lugares de refugio para la gente, árboles plantados que sean como sombra para todo aquel que necesita una sombra, todo aquel que está cansado, todo aquel que está sediento, todo aquel que necesita esa paz. Y esa paz solamente se encuentra, dice en Salmos 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente. Entonces, ¿cuál es la importancia de que usted y yo estemos dando fruto? Entonces, podemos ver de esta manera que uno de los principales propósitos del Espíritu Santo al entrar en la vida de un cristiano es el de cambiar su vida, el de cambiar mi vida. La pregunta es, ¿mi vida ha cambiado? La otra pregunta es, a pesar de que ya conozco al Señor, ¿mi vida está cambiando? Porque ninguno de los que estamos aquí, por mucho tiempo que llevemos de conocer al Señor, podemos decir, lo he alcanzado todo. Ni siquiera el apóstol Pablo lo dijo así. Cada uno debemos decir, fijo mis ojos en Jesús, corro la carrera con paciencia y no solo eso, en medio de la carrera, si hay algún peso, eso lo voy a quitar. Porque esas cartas que escribió el apóstol Pablo, lo que escribió Pedro, lo que escribió Santiago, Hebreos, por ejemplo, que no se sabe quién lo escribió, hay muchas teorías, pero todo eso fue escrito para la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia en Corintios, mis amados hermanos, lo vamos a ver el siguiente curso, pero está lleno de gente que hay muchos dones del Espíritu, pero hay mucho pecado también en la iglesia. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, porque el propósito del Espíritu Santo al venir a morar a nuestras vidas es cambiar nuestra vida. Por eso segunda de Corintios 5:17 dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la obra del Espíritu Santo. El hacernos, el conformarnos, el remover nuestra tierra, quitar lo que no agrada, quitar los gusanitos que están pudriendo esa raíz, ponernos abono, echarnos agua, plantarnos de nuevo en el jardín de Dios y que seamos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Ese es el propósito del Espíritu Santo, hacernos más parecidos a Él. Y si usted se puede acordar de una cosa, el día de hoy que sea esto, que usted y yo seamos cada vez más parecidos a Cristo, porque ese es el propósito del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Por eso en Gálatas capítulo 5, desde el verso 19 hasta el verso 21, se mencionan las obras de la carne como adulterio, como fornicación, como inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Se menciona todo eso. Y por eso después de eso se menciona lo que busca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo desea, se me viene a la mente como un tiempo cuando estuvimos en el parque, todavía nos alcanzó para el restaurante. Pau y Francisco se acordarán, y mi mamá, que dábamos cápsulas de fe. Y era un texto para las personas. Y veo cómo Dios quiere obrar eso en no solo los domingos, en las clases, con las mujeres, con los hombres, con todo el alimento que recibimos. Él quiere darnos esas cápsulas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Él quiere darnos todo eso. El punto es que nuestra vida sea ese terreno fértil, que nuestra vida sea esa vida a la cual recibe la palabra de Dios, pero no solamente es oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Por eso es que tenemos al Espíritu Santo produciendo su fruto en cada uno de nosotros,
contamos con su poder, contamos con su fuerza, contamos con su unción, contamos con su gracia para vivir como Dios quiere. ¿Sí? Vamos a Filipenses 4:13. Y Filipenses capítulo 4, verso 13, dice así: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. En otra versión más común dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un cristiano, mis amados hermanos, nunca será completamente victorioso en demostrar siempre el fruto del Espíritu Santo, porque seguimos siendo hombres. Sin embargo, si usted y yo no estamos esforzándonos en buscarlo, en ser intencionales y en buscar que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en nosotros, quiere decir que estamos cómodos y que nos gusta estar así. Si usted no está siendo incomodado por el Espíritu Santo, o sea, ¿a qué me refiero con esto? Si todos los días el Señor le dice: no hagas esto, no digas esto, ¿por qué estás pensando esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No quiere decir que usted nada más sea muy pecador, no. Eso es bueno, porque eso quiere decir que el Espíritu Santo le está hablando, porque Él quiere que usted y yo seamos como Él quiere. Quiere que quitemos de nosotros todo ese peso que nos impide correr con paciencia la carrera de fe que tenemos por delante. Por eso el apóstol Pablo dijo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Entonces, uno de los principales propósitos y objetivos de la vida cristiana es permitir que progresivamente, permitir que vaya aumentando su Espíritu Santo en nosotros, que produzca más y más y más y más y más y más de su fruto en nuestras vidas, y que conquiste todas esas obras de la carne que constantemente están, lo veo así como agruras gorgoreando en nuestra vida y quieren salir. Por eso tenemos que orar como Jesús nos enseñó. Y por favor, les pido que cada vez más oren así: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Todo mundo quiere asociar la tentación con lo sexual. No, la tentación es todo aquello que te aleja de Dios. Entonces, si en este caso tu carácter te está alejando de Dios, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Si tal vez tu tentación es hablar de más, Señor, quítame esa tentación, ayúdame a no caer, líbrame de todo mal. Y si tu tentación es tal vez algo sexual, también dile al Señor: no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Y si tu tentación es tener malos pensamientos, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. ¿Por qué? Porque eso habla de una persona que está siendo sincera con Dios y le está diciendo: Señor, hoy por mi propia cuenta no voy a poder dar el fruto que necesito dar. Pero si tú estás conmigo, si tu Espíritu Santo está conmigo, si esas corrientes de aguas están conmigo y pasan, dijo Jesús: en su interior correrán ríos de agua viva. Si tengo esa agua viva en mi interior, entonces podré ser esa persona que tú quieres que yo sea. Por eso dice la palabra de Dios que la vida del justo es como la luz de la aurora, o sea, es como el amanecer, que va en aumento de la noche al día hasta que el día es completamente perfecto. Ahora, esto solamente es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente es con la ayuda del Espíritu Santo.
Por eso usted y yo tenemos la responsabilidad de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, te necesito, Señor, cumple tu obra en mí. Y vamos a ir terminando. ¿Qué dice en Efesios capítulo 5, verso 9? Dice así: pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Y el verso 10 dice: traten de hacer lo que le agrada a Dios. Vuelvo a repetirlo. Pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que agrada a Dios. Fíjense, aquí Dios nos está dando la enseñanza de que su Espíritu Santo es el único que nos hace actuar con bondad. Wow. Silence, please. Su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Si tal vez usted está haciendo malo, le hace falta bondad, dígale al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Yo necesito más de tu fruto. Dame más de ti para poder tener esa bondad que me hace falta. ¿Sí? Justicia y verdad. ¿Por qué el verso 10 dirá, traten de hacer lo que le agrada a Dios? ¿Por qué dirá así la palabra de Dios? ¿Será que Dios sabe que necesitamos tratar, que necesitamos intentarlo día a día? Claro que sí. El Señor sabe perfectamente que nosotros necesitamos todos los días esforzarnos. Todos los días tenemos que morir a nosotros mismos. Es importante que usted y yo vivamos teniendo una vida que es guiada por el Espíritu Santo. En la Reina Valera 1960 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Quiere tener una vida la cual sea comprobada y salga aprobada para Dios y para los hombres? Necesita usted tener una vida que es guiada por el Espíritu Santo. Señor, en esta noche te doy muchas gracias por tu palabra. Pero amado Espíritu de Dios, yo te ruego que tú nos llenes, que tú nos inundes con tu Espíritu Santo, pues es lo que necesitamos para salir adelante. Es lo que necesitamos, Dios, para actuar con bondad, con justicia y en verdad, Señor. Necesitamos a tu Espíritu Santo para dar ese fruto, Dios, para que sea predicado el evangelio del reino por todo el mundo, Señor, y para que así podamos cobrar esa promesa de la vida eterna, amado Dios. Te pedimos que tú hagas tu perfecta voluntad, tu perfecta obra en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por tu amor, te damos muchas gracias por tu paciencia, por tu bondad para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, renueva nuestras fuerzas, fortalécenos y guíanos, Padre, hacia toda verdad. Te lo pido y te doy gracias porque sé que tú estás con nosotros, sé que no nos dejas y sé que nos has de llenar con tu Espíritu Santo para que podamos ser esas personas que tú quieres que nosotros seamos. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios que pudiste quedarte en este mensaje. Espero que sea de gran bendición para tu vida. Espero que no lo sientas tan pesado. Duró aproximadamente, bueno, más de 50 minutos, pero espero que no sea pesado para ti y que seas edificado. Y si tú crees que alguien necesita escuchar este mensaje, por favor, compártelo. Estoy seguro que puede ser de gran bendición para ti y para de aquel que lo escuche. Así es que te invitamos a seguirnos en redes sociales, te invitamos a seguir con la palabra de Dios y ser animado a vivir como Dios quiere, a dar fruto en tu casa, con tus vecinos, en todas partes, en tu trabajo. Te amamos y por favor, trabaja tu relación con Dios. Y este mes tenemos algunos consejos como orar, leer la palabra de Dios y trabajar en nuestra relación con Dios, que es demasiado importante. Es que bienvenidos Árbol de Vida, te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga
Y te esperamos el domingo a las 11 de la mañana en Avenida Santana, número 314, o en YouTube a las 11, pero si puedes ir a la congregación, es Avenida Santana, 314, último piso, será mucho mejor y podremos estar contigo y es más padre y Dios, aunque habla de igual forma, pero dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él. Así es que te amamos. Dios te bendiga mucho. Hola, ¿cómo están? Es una bendición estar aquí con ustedes.